Cordial saludo, mi nombre es Stephanie Puz Montoya y esta es mi presentación acerca del concepto de aprendizaje y valor de las teorías del aprendizaje. En las últimas décadas, diversos profesionales de la psicología y de la educación han centrado su interés en entender qué es aprender. Respecto a esto, Chong 2012 afirma que aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Sin embargo, no hay unanimidad en este concepto. A pesar de estas diferencias conceptuales, los diferentes autores convergen en que existen unos criterios para verificar que hay aprendizaje. El primer criterio es que hay un cambio relativamente permanente, el segundo es que perdura a lo largo del tiempo el aprendizaje y el tercero es que ocurre como el resultado de la experiencia y no de la maduración o de la herencia genética. En concordancia con lo anterior, han surgido a partir de la psicología diversas teorías de aprendizaje que intentan o que pretenden explicar cómo se produce el aprendizaje y cuáles factores influyen en él. En este sentido, Gallardo y Camacho 2008 afirman que el propósito de las teorías de aprendizaje es el comprender e identificar los procesos de adquisición de conocimiento y a partir de estos procesos tratar de describir métodos para que la instrucción sea más efectiva. Dentro de las distintas teorías de aprendizaje encontramos la teoría del condicionamiento clásico de Ivan Pavlov, la del condicionamiento instrumental u operante de Friedrich Skinner, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, la teoría psicogenética de Jean Piaget y la teoría del procesamiento de la información de Miller y Gagné, entre otras. En cuanto a la relación de las teorías del aprendizaje y la práctica educativa, es de vital importancia que los docentes y todos los profesionales en educación comprendan y utilicen estas teorías, inicialmente porque ayudan a orientar la acción pedagógica y de esta manera se mejoran los procesos que allí se den. La teoría, por su parte, ofrece un marco conceptual sólido que permite comprender cómo aprenden los estudiantes y, por su parte, la práctica educativa contribuye a validar y perfeccionar estas teorías. Además, en la práctica pedagógica permite que el docente identifique qué condiciones favorecen el aprendizaje, diseñar ambientes educativos adecuados y aplicar metodologías y utilizar material didáctico que promuevan verdaderos aprendizajes significativos. Respecto al aprendizaje, de acuerdo a Gallardo y Camacho 2008, es la modificación relativamente permanente de la conducta refleja, que es aquella que es involuntaria, son respuestas innatas y automáticas como parpadear o salivar al ver un alimento. La conducta operante es aquella que es voluntaria, donde el sujeto realiza unas acciones que puede tener unos estímulos o unos castigos, y la conducta cognitiva, que implica procesos mentales, tales como la atención, la percepción y el pensamiento. Esto a través de estímulos o a través de la práctica, sea física o cognitiva, nuevamente sin atribuir a pautas de comportamiento innatos o a situaciones transitorias como por ejemplo el consumo de drogas o a la herencia genética o desarrollo, entre otros. Ampliando un poco los criterios de aprendizaje, el primer criterio que hablamos que implica un cambio es que se adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Cuando decimos que perdura a lo largo del tiempo es que hay una duración larga, no tenemos un límite como tal, pero pues obviamente no son segundos, aunque hay probabilidad de olvido del aprendizaje. Y por último ocurre por medio de la experiencia, es decir, a través de la práctica o de la observación hacia los demás y de las interacciones sociales, aunque va de la mano con la maduración y la herencia genética, pues reitero que no tiene que ver con ello. Respecto a los tipos de aprendizaje, tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que es cuando el sujeto construye autónomamente y de forma activa el conocimiento. El aprendizaje mecánico, aquel que es memorístico, sin ligar los aprendizajes previos con el nuevo aprendizaje. El que es significativo, donde hay construcción mediada e integración de conocimientos previos con los nuevos. Por recepción, cuando el docente da al estudiante una instrucción expositiva
con el conocimiento ya acabado y lineal, el aprendizaje repetitivo, y es que cuando se asimila de manera literal y se repite la información sin comprenderla. El reproductivo es cuando de destrezas ya adquiridas se implica un problema nuevo, pero no hay conocimiento nuevo. Tenemos el aprendizaje productivo, que es donde hay construcción de nuevos conocimientos mediante la reorganización mental. El aprendizaje restringido, que de hecho es la base de la teoría del condicionamiento, que es información concreta y específica del ambiente, que se da a través de estímulos. El aprendizaje amplio, el cual desarrolla progresivamente estructuras cognitivas más complejas. El de representación, que es aquel que asocia las palabras o símbolos con objetos o significados concretos. El aprendizaje de conceptos, que es la comprensión de categorías con características comunes que pueden ser símbolos o palabras. Y por último, el aprendizaje de preposiciones, que es la comprensión de ideas expresadas en oraciones que relacionan varios conceptos. Respecto a las teorías de aprendizaje, estas son modelos explicativos que describen cómo se produce el aprendizaje y qué factores influyen en él. De acuerdo a Gallardo, Vázquez y Camacho Herrera 2008, las teorías tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento, ayudan a comprender y predecir y controlar el comportamiento humano. Recordemos que inicialmente las teorías del aprendizaje surgieron en el campo de la psicología y luego pasaron a otros campos, incluso el de la educación. Y su objeto de estudio es la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. Respecto a la importancia de las teorías del aprendizaje, primero permiten comprender cómo aprenden los sujetos, identificando cuáles elementos del conocimiento intervienen en la enseñanza y las condiciones bajo las cuales es posible la enseñanza. Por ejemplo, las condiciones ambientales, la reorganización del salón, el material didáctico utilizado, entre otros. Orientan el diseño de la enseñanza y de la instrucción por parte de los docentes o profesionales, proporcionan un marco de referencia sólido para la toma de decisiones pedagógicas, conectan la teoría con la práctica educativa, lo que vimos que es muy pertinente, dado que la teoría fundamenta la práctica y la práctica le da validez a la teoría, permiten adaptar la enseñanza a características individuales de los estudiantes, ya sean regulares, con capacidades excepcionales o con diversas trayectorias de aprendizaje, y contribuyen a mejorar el aprendizaje, por ende el rendimiento académico. En cuanto a las conclusiones, para llevar a cabo procesos educativos pertinentes y coherentes, es primordial poner en práctica las teorías del aprendizaje. Ellas explican cómo los sujetos adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y construyen significados a partir de la experiencia y de la relación con sus pares y con el entorno. Entonces, estas teorías nos proporcionan referentes sólidos que fundamentan la toma de decisiones pedagógicas, la selección de estrategias didácticas que se alineen con los objetivos educativos nacionales e institucionales y pues por ende mejoran la calidad educativa. Permite planificar, orientar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y respecto con mi quehacer docente, puedo concluir que estos conocimientos ayudan a promover prácticas pedagógicas más intencionadas y coherentes con las necesidades reales de mis estudiantes, así como diseñar ambientes de aprendizaje mejores, usar varias estrategias metodológicas y material didáctico y comprender los intereses, experiencias y características individuales de mis estudiantes para poder enseñarles de una mejor manera. Y estas son las referencias que utilicé. Muchas gracias.